Miércoles 15 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos como todas las mañanas a nuestros queridos compañeros Andrea, Lautaro y Carolina. ¿Cómo están? Qué gusto. Andreita, la noche de ayer y la madrugada de hoy se desarrolló precisamente la audiencia de formulación de cargos en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. ¿Qué se determinó en dicha audiencia? ¿Cuáles fueron las conclusiones y las acciones que se tomaron? ¿Cómo estás, Vero, Carolina, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana? Así es, en la noche, la madrugada del día de hoy se realizó esta audiencia de formulación de cargos en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y lo que se determinó es que él se podrá defender en libertad. Inmediatamente se le dio la libertad, pero se le pusieron medidas sustitutivas. Una de ellas es presentarse periódicamente a estas instalaciones judiciales y además prohibición de salida del país. Veremos qué es lo que ocurre porque el día de hoy también ya hay una audiencia de habeas corpus para a favor de Leonidas Issa. Les tendremos los detalles aquí. Correcto, Andreita. Lautaro, hay cierres viales a esta hora de la mañana. Por favor, coméntanos cuál es la actualización frente a esta información. Buenos días. Buenos días, Vero, Carolina, Andrea, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, Quito amaneció con la Panamericana Sur cerrada por transportistas pesados, por camiones que se pararon en toda la autopista e impiden la salida y entrada de vehículos hacia la capital. Además, en el norte de la ciudad todavía siguen las paralizaciones de los cierres de vías en Oyacoto y les vamos a comentar sobre medidas que se han tomado dentro de la ciudad, medidas urbanas que se están aplicando por esta movilización nacional. Carolina, el día de ayer hubo explicaciones por parte de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, sobre cómo ocurrió precisamente la detención del dirigente indígena Leonidas Issa. Así es, hola, ¿qué tal, Vero, Andrea, Lautaro y a nuestra audiencia? Pues el ministro Patricio Carrillo defendió la legalidad de la detención de Leonidas Issa y esto también fue ratificado por la jueza a cargo de la diligencia. Nosotros les vamos a contar más detalles. Perfecto, entonces hacemos una invitación también para que nuestros amigos televidentes nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se defenderá en libertad. Deberá presentarse ante un juez periódicamente por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público. Así lo dictó la jueza Paola Bedón. Además, en el tercer día de movilizaciones continúan cerradas algunas vías en el país. En cantones como Quito, Pedro Moncayo, Cayambe, Mejía, Latacunga y otros se mantendrán las clases de manera virtual. Y en Quito se suspendió la medida pico y placa. Vamos enseguida entonces con el desarrollo de la información, amigos televidentes. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se defenderá en libertad, como lo dijo Andrea. Deberá presentarse ante un juez periódicamente por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público. Así lo dictó la jueza Paola Bedón de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, la noche de este martes 14 de junio. Andrea. Así es, hay que explicar lo que ha ocurrido el día de ayer. El día de ayer nos despertamos con la noticia de que se había detenido al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Fue trasladado posteriormente a la ciudad de Quito, estuvo en la unidad de flagrancia, pero luego fue nuevamente trasladado hacia Latacunga, pues el COIP dice que donde se detiene al presunto infractor debe realizarse también la audiencia. Ahí mismo se realizó esta audiencia de formulación de cargos a la medianoche del día de ayer, entre ayer y hoy, y se decidió, la jueza de aquella jurisdicción decidió que se defendiera en libertad Leonidas Issa, por eso ya salió en libertad. Lo que va a pasar y lo que ocurrirá en estos días, me parece que el día de mañana, lo dije hace un momento, dije que el día de hoy, pero me parece ser que es el 16 de junio en el que ya se ha fijado la fecha para que se conozca esta acción de habeas corpus que se ha puesto a favor de Leonidas Issa por decir que se lo detuvo arbitrariamente. Sin embargo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, había asegurado que la detención fue con total legalidad, Caro. Así es, esto lo mencionó el día de ayer en la rueda de prensa, que es la única que se dio durante el transcurso de la jornada de este martes por parte de las autoridades, sobre todo para aclarar
los cuestionamientos que surgían no solamente por parte de organizaciones sociales cercanas a la CONAIE, sino también por Fiscalía. Recuerden ustedes que alrededor de las 9:30 de la mañana Fiscalía había puesto un tuit en su cuenta oficial diciendo que ellos no tenían conocimiento del parte policial. Luego, una hora después, se aclaró que sí tenían ellos ya el parte policial, y luego el ministro Carrillo mencionaba que en efecto lo que hubo fue una detención en flagrancia, y durante el transcurso del recorrido de Leonidas Diza hasta Quito se le leyeron sus derechos como corresponde, y además aclaró por qué lo trasladaron de Latacunga a Quito. Según mencionaba el ministro Carrillo, es porque él tenía que estar luego de detenido en un centro transitorio de Fiscalía, y que esto no hay en la ciudad de Latacunga, por eso el traslado a Quito y luego de nuevo a Latacunga, en donde seguirá su procedimiento. Pero además, sobre el parte policial, mencionaba que tenían, de acuerdo a lo que establece la ley, 24 horas para entregarlo, y se lo hizo en el proceso y en el tiempo oportuno. Nosotros tenemos las declaraciones del ministro Carrillo explicando él en primera persona este procedimiento y por qué la tardanza. Escuchemos. Es una aprehensión absolutamente legal. Hubo que trasladar el parte físicamente en las condiciones en las que ustedes conocen cómo están las carreteras. Sorteando obstáculos llegó el parte policial y está dentro de las 24 horas. Hasta que ingrese primeramente a un centro de aseguramiento transitorio de Fiscalía para la audiencia de calificación de flagrancia. No hay centros de aseguramiento en la provincia de Cotopaxi. Ahora, muchos de nuestros amigos televidentes, compañeros, se preguntan por qué apresaron o por qué aprendieron a Leonidas Diza. ¿Cuál es la causa? Entonces es importante conocer que en el COIP actual, en el artículo 346, dice que la paralización de un servicio público es sancionado de 1 a 3 años de prisión. Entonces, en este contexto se está amparando la detención frente a un artículo estipulado en el COIP. Exactamente. Leonidas Diza fue detenido en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Lazo, en la comunidad de Pastocalle. Estaba cerrando vías y por eso es que la policía actúa. Y como un dato anecdótico, cuando lo aprenden, el delito por el que le imputan inicialmente era por sabotaje. De hecho, el general Alain Luna le lee sus derechos y le dice: usted ha infringido la norma del COIP que habla sobre el sabotaje, que implica la destrucción de diferentes bienes, de vías o también de servicios públicos. Entonces, eso es lo que en un principio sancionan o trataban de sancionar con ese lado a Isa. Ya cambiaron la formulación de cargos. También dentro de este caso hay que contarle a nuestros amigos televidentes que se especuló mucho de que Isa había sido llevado a la cárcel de Latacunga y estaba en ese lugar. Sin embargo, eso no fue así, pero lo que sí sucedió es que un grupo de manifestantes ingresaron al predio del centro carcelario con vehículos, con camiones, y eso provocó también que hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Isa, donde estuvo, fue en la base militar, en la base aérea de Latacunga, y estuvo hasta que ya fue liberado, como vimos en imágenes. Ahora, es importante decir por qué fue liberado, y es que en un principio Fiscalía pedía prisión preventiva durante esta etapa de instrucción fiscal, que es en la que se recaban todos los insumos para determinar si hay o no elementos para ir a juicio. Pero luego la defensa de Isa presentó arraigos. Esto significa quizá los vínculos familiares, personales, de trabajo, que determinan que no hay riesgo de fuga, y por eso luego Fiscalía aceptó esos arraigos y pues solicitó que se establezcan estas medidas sustitutivas, que es la presentación periódica y también la prohibición de salida de país, como bien explicaba Andrea. Sin embargo, hay que también aclarar que él va a esperar ahora su audiencia para, digamos, la audiencia ya de juicio, en donde se verá si es o no culpable. Nuevamente vamos a rectificar, porque es el día de hoy, a las 7:30, que está ya fijada la fecha para el habeas corpus que ya se interpuso el día de ayer a favor de Leonidas Diza. Esto podría, si es que así lo decide el juez, dejar en libertad y eliminar el tema también del juicio en contra de Leonidas Diza. La detención de Leonidas Diza dio mucho de qué hablar, tanto en la comunidad internacional, porque esto se hizo eco en varios países del mundo, no solo de la región, sino del mundo, incluso en páginas en inglés hablaban sobre su detención, pero también provocó que de parte de la CONAIE se dijese que si seguía detenido Leonidas Diza iban a radicalizar sus manifestaciones, iba a haber más violencia, porque algunos dirigentes indígenas, habían dicho que iban a aplicar el ojo por ojo. Detuvieron a Leonidas Diza, nosotros vamos a detener policías, militares y funcionarios de Estado, principalmente en la Amazonía ecuatoriana, y también hacían un exhorto al gobierno de que lo liberaran porque consideraban que no estaba incumpliendo ninguna norma penal.
Ahora, también es importante que dentro de todo este caso hubo ya movilización de personas que vienen de otras provincias hacia Quito y dijeron que hasta la noche iban a esperar a ver qué sucedía con Isa para saber cómo actuar y qué estrategias tomar. Yo quiero complementar algo que dijo André al principio, y es que la audiencia de juicio por el del presunto delito de paralización de servicios públicos ya está fijada para el 4 de julio. No se tiene aún la hora, pero sí ya se ha fijado esa fecha en la que se tendrá que determinar si es que Leonidas Isa va a juicio por los delitos que se le imputa de la detención que ocurrió ayer. Y esto también se hará de manera presencial, de acuerdo a lo que ha determinado la jueza a cargo de esta diligencia. Sí, esas son dos audiencias. Una es la del habeas corpus para la libertad, que incluso ya tiene una prelibertad, y otra es el juicio como tal de lo que se le está acusando. Mi pregunta, y eso será bueno que podamos conversar con algún jurista, que nos explique, bueno, si Isa ya no está detenido, este habeas corpus, ¿qué hace? ¿Elimina entonces el proceso penal que le están imputando? No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Pero el habeas corpus es la herramienta constitucional para la liberación. A lo que voy, si el habeas corpus lo libera, ¿qué pasa entonces con este juicio que tiene el 4 de julio? Son paralelos. No va a haber, no se porque afecta el uno es un juicio constitucional y el otro es un juicio penal. Eso para que quede muy claro a nuestros amigos televidentes. Son dos cosas completamente distintas, las dos se van a celebrar acá. Ahora, el tema es que ya se da este caso con Leonidas Isa, pero el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha manifestado que el día de ayer se han registrado actos vandálicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes. En ese sentido, no se va a tolerar entonces este tipo de situaciones que se den posterior a lo que las manifestaciones en un principio habían dicho, que son manifestaciones pacíficas, que el interés de los manifestantes precisamente es llegar a acuerdos con el gobierno. Tienen también una lista de peticiones que quieren dialogar con el gobierno, y el gobierno, por su parte, también ha manifestado que está dispuesto al diálogo. Es decir, en este momento nosotros tenemos que separar dos cosas. La una es las manifestaciones que se han anunciado por parte de la CONAIE, y la otra, muy distinta, es que dentro de nuestras ciudades se den actos vandálicos que no van a ser soportados, ¿no? Lo que hay que decir también es que ahora mismo ya no solo está, digamos, los integrantes o miembros de la CONAIE unidos a este paro nacional, sino más gremios como el de transportistas pesados, que en este momento ya han cerrado, como bien lo había dicho Lautaro al inicio, la Panamericana Sur para evitar el ingreso de otros vehículos. También una parte del gremio de taxistas se ha unido a este paro nacional, y veremos cómo se desarrolla el tema. Ayer la FEWE y la UNE han dicho que el día de mañana, 16 de junio, se unirán también a la movilización. Ahora, el monitoreo desde el ECU 911, amigos televidentes, es constante a las movilizaciones que se registran precisamente en el marco del paro nacional convocado por la CONAIE y organizaciones sociales. De acuerdo a Juan Zapata, el director de esta institución, el día martes se registró un mayor número de manifestantes y también de eventos relacionados a las protestas. Carolina. Así es, nosotros conversamos ayer con el director del ECU 911 y también presidente del COE Nacional, Juan Zapata, y él nos mencionaba que evidentemente hay este incremento de incidentes relacionados al paro, no solamente el cierre de las vías en diferentes partes del país y provincias, sino también incidentes como las retenciones de uniformados, agresiones también a uniformados y a periodistas, que de esto estaremos hablando más adelante con detalle. Pero además nos mencionaba que las provincias en las que se registra esto siguen siendo las mismas, las que históricamente son las que registran mayor número de participación cuando existen protestas, como es Cotopaxi, como es también la provincia de Pichincha. Pero escuchemos en detalle lo que nos dijo Juan Zapata, director del ECU 911. Tenemos 94 cierres de vías a nivel nacional, un numérico más o menos de 7.695 personas. También tenemos cinco marchas, especialmente en lo que son en la provincia de Chimborazo, de Bolívar y de Cotopaxi. También tenemos plantones y concentraciones en los ríos, en la Tacunga. Y esto quiere decir que las provincias más complejas, ¿no?, sigan siendo las mismas: Sierra Centro, Sierra Norte, el Austro, es decir, Azuay, tenemos 3 eventos, de Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo tenemos 10, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha tenemos 13 cierres, que son los que más nos complican: Santa Elena, Sucumbíos.
Muy bien, y queremos hacer una actualización de las vías cerradas que al momento hay en el Distrito Metropolitano de Quito. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, están cerradas la vía Intervalles en el peaje en la Intervalles. Además, se mantiene cerrada la avenida Simón Bolívar en el sector de Santa Rosa, esto al sur de la ciudad. Además, la avenida Simón Bolívar en el tramo de Los Nogales hasta el redondel de Gualo, casi por el redondel de Zambisa en el norte de la ciudad, como quien se dirige hacia Llano Grande, Llano Chico. Ese sector se encuentra cerrado al momento, así que por favor tome vías alternas. Además, también el EQ 911 ha reportado algunas vías cerradas, sobre todo en provincias pues del oriente. Hay algunas vías cerradas en Pastaza, también en el Puyo. Entendemos que algunas vías de Cuenca además están cerradas. Sin embargo, usted puede informarse a través de las redes sociales oficiales del EQ 911 para saber por dónde transitar y por dónde no, y tomar vías alternas. Además de esto, el municipio de Quito, queremos reiterar, ha decidido la suspensión del pico y placa para el día de hoy e indefinidamente hasta nueva orden de parte del municipio de Quito. Y también las paradas de la Ecovía del Trole han sido afectadas por estos tipos de manifestaciones que se hacen en Quito, sobre todo en el centro. No se puede movilizar la gente en estos servicios de transporte metropolitano que van fluctuando en ciertas horas, sobre todo temprano, están habilitadas en los terminales principales, pero conforme pasan las horas se empiezan a suspender porque evidentemente con todo el flujo de personas que están caminando hacia el centro se trata de evitar que hayan problemas y desmanes. Quería acotar solo un tema en cuanto a las vías. En la provincia de Imbabura les comento que en Otavalo, el cantón Otavalo, es donde más vías están cerradas, también en el sector de Buenos Aires, que es una zona minera, donde hay muchas personas que se han plegado al paro. Lo mismo pasa en la provincia de Bolívar, en la provincia de La Suay, y en cambio en Guayas, reiteramos, el problema de Guayas no es vial. Vamos adelante, vamos a comentar sobre lo que está pasando dentro de Guayaquil, pero dentro, como tal, de la provincia de Guayas, están habilitadas las vías, según el último reporte del EQ 911. Hace 42 segundos acaba de postear la Agencia Metropolitana de Tránsito que el centro hay lugares y calles que también se encuentran cerrados, así que tome precauciones. La calle Mejía y Benalcázar, la García Moreno, la Venezuela, todo esto sobre la calle Mejía, además de la calle Olmedo y Guayaquil y la calle Benalcázar y Sucre, están cerradas por la Agencia Metropolitana de Tránsito, lo ha informado así en sus redes sociales. Recalcamos nosotros entonces, compañeros y amigos televidentes, que las clases están suspendidas. Según el Ministerio de Educación, frente a esta situación, las clases presenciales se encuentran suspendidas. Sin embargo, en la página del Ministerio ustedes podrán también conocer cuáles son estas disposiciones y sobre todo cuáles son los centros educativos quienes van a trabajar de manera virtual, ¿no? Que van a trabajar a través de Internet. Y es muy importante aclararlo, porque esto es en 4 provincias: Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Pastaza. Es donde no es que están suspendidas completamente, sino que lo que se dice es sean virtuales. Recordemos que en el 2019, cuando fueron las protestas de ese entonces en octubre, las clases sí tenían que suspenderse porque no conocíamos la virtualidad, las clases virtuales no existían. Ahora sí, entonces lo que dice el Ministerio de Educación es apliquemos el tema de las clases a distancia para poder evitar que se suspenda el calendario escolar. Lo que dice la ministra y lo que dice todo el gobierno es tenemos que continuar con el cronograma establecido. Me parece que tenemos el boletín del Ministerio de Educación. Robert, si me puedes confirmar para que veamos los cantones precisos en los que se ha suspendido las clases presenciales. Recordemos que van a tener de manera virtual. Uno de ellos del cantón Quito, también Mejía, Pedro Moncayo. No sé si ya tenemos el boletín del Ministerio de Educación en algunas provincias, pero específicamente en cantones en donde se ha decidido que, porque no se garantiza el traslado de docentes y estudiantes hacia estas unidades educativas, se suspendió las clases en todos los establecimientos educativos. No sé si ya lo tenemos. Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, esto en la provincia de Pichincha. En Cotopaxi son Latacunga, Pujilí, Lamaná y Pangua. En Bolívar, Guaranda y Echandía. Y en Pastaza, el cantón Pastaza, Mera y Santa Clara. Correcto, amigos televidentes y compañeros. Ahora les comentamos que la Secretaría de Salud del municipio de Quito informó que el servicio de transporte público, específicamente el trole y la ecovía, tendrá cambios durante el día. Este martes, es decir, ayer, se suspendieron algunas paradas para precautelar la seguridad ciudadana y también, por supuesto, las unidades. Veamos. La unidad de trolebús y ecovía ha sido suspendida en esta noche
En el transporte público tenemos 3 unidades de la unidad de pasajeros con afectación en sus llantas. Hemos tenido ayer sancionados por daños al patrimonio. La Agencia Metropolitana de Control ha identificado a 2 personas que han sido sancionadas. Una era menor de edad. Así es, en la mañana, de hecho, varios de nuestros compañeros aquí en el canal ya nos han mencionado que en su traslado hasta aquí, en la Eloy Alfaro y San Salvador, que nosotros nos ubicamos en el norte de Quito, pues ha sido ya difícil llegar. Por ejemplo, desde Tumbaco ya no hay transporte público. Hoy mucho ojo con eso, si ustedes se están trasladando, pues ya se sienten un poco más los estragos desde temprano en la mañana, las dificultades para poder venir a poder desplazarse dentro de Quito. Veremos cómo esto evoluciona a lo largo de esta jornada. También hay que comentarle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que en Quito los servicios de agua, luz eléctrica no han sido paralizados, tampoco hay ningún reporte de amenazas. Antes de la movilización, el fin de semana pasado, se dijo que iba a haber custodia policial en esos sitios para evitar que haya algún ataque. Hasta el momento no había reportado absolutamente nada, así que por ese lado podemos estar tranquilos también. Ponga atención que la empresa de pasajeros de Quito ya ha puesto en sus redes sociales sobre estas vías y digamos estos caminos que sigue el trolebús y tanto la ecovía que están habilitados. Está habilitado Guamaní, Universidades, Quitumbe, Río Coca, Playón de la Marín, Río Coca, Quitumbe, Playón de la Marín. En el trolebús está habilitado la vía Recreo, Labrador, Morán Valverde, Labrador, Quitumbe, Colón, Quitumbe, El Recreo. Por favor, hay que informarnos por estas redes oficiales y no caer también en las noticias falsas, que es muy importante que ustedes lo sepan. Ustedes pueden verlo en Empresa de Pasajeros, que es la cuenta oficial para las unidades de transporte municipal, Caro. Además, también el COE Cantonal Metropolitano informa que los 54 mercados de la capital van a funcionar el día de hoy en su horario normal, en su horario establecido, y como ya lo decía Lautaro, pues se garantiza el abastecimiento también de los servicios básicos dentro de la capital, por lo menos hasta esta hora de la mañana, 7:22. Esto es de lo que se reporta por parte del COE Metropolitano. Y también que hay maquinaria que va a estar dispuesta para mover los escombros y las diferentes cosas que se están paneando en las calles, las piedras, las llantas. Hay maquinaria especializada que se va a encargar de eso, porque lo que se busca es que dentro de la ciudad no haya este tema de las paralizaciones y que se empiece a obstaculizar el tráfico de las personas, tanto vehicular como peatonal. En el norte de Quito, por este cierre que les habíamos comentado en el sector de Gualo, lo que dice la empresa de pasajeros a esta hora es que la ruta alimentadora, ni siquiera el trolebús y la ecovía, es decir, la alimentadora, los buses azules o Yacoto del transporte municipal que operan desde Carcelén, al momento solo están llegando hasta el puente de San Miguel por este cierre de vías en el norte de la ciudad. La situación está un poquito complicada, compañeros, amigos televidentes, como se ha manifestado en esta mesa de trabajo. Es importante recalcar y hacer un llamado a la ciudadanía para que tome las precauciones necesarias. Sin embargo, no es el afán de ninguna manera alertar, y como nosotros manifestamos, es importante que se dé la información y que la gente pueda acudir a los medios oficiales para poder estar completamente seguros de que la información sea fidedigna. Les contamos ahora que unos 200 estudiantes de la Universidad Central se movilizaron por la avenida 10 de agosto en dirección al centro histórico. Esto pasó ayer, ¿no? Dirigentes del Frente Popular y la UNE ratificaron su participación precisamente en la movilización del 16 de junio. Veamos. Se concentraron en la Plaza Indoamérica en los exteriores de la Universidad Central en el centro norte de Quito. Son estudiantes de las facultades de Psicología, Medicina y Comunicación Social, quienes se aglomeraron para avanzar hasta el centro de la urbe. En la concentración, representantes de la UNE y el Frente Popular anunciaron movilizaciones para el 16 de junio. El Frente Popular ratifica la jornada de movilización para el día 16 de junio. Será a nivel nacional, distintas organizaciones van a estar movilizados por el tema de la seguridad. El magisterio sigue en defensa del presupuesto para la educación, de la ejecución de la ley y también del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Por un lado, acompañados de banderas y pancartas, los manifestantes se movilizaron por la Avenida América para tomar la Avenida 10 de agosto con dirección al centro histórico. El tránsito se interrumpió por varios tramos conforme avanzaba la movilización, mientras que por el sector también transitaban ciudadanos que buscaban regresar a sus hogares, quienes rechazaron el bloqueo de vías.
No, yo estoy a favor del trabajo. Tenemos que reactivar, el país necesita trabajar. No se puede trabajar, se trabaja a media, entonces esto perjudica a todo mundo, o sea, al usuario, a uno como transportista. Además, otra concentración de estudiantes decidió no avanzar hasta el centro histórico y más bien se ubicaron en la avenida 6 de diciembre y avenida Patria, en donde el tránsito fue paralizado. Edison Saavedra, Noticias 7. A la medianoche se tornó un poco más compleja la situación de estas movilizaciones que se iniciaron de forma pacífica. Sobre la 10 de agosto se unieron dos grupos de estudiantes, luego también en el Arbolito. Sin embargo, a eso de las 11, 12 de la noche se volvió un poco más complejo. Hubo algunos desmanes en los exteriores de la Fiscalía, según se registró también en redes sociales. 11 personas fueron detenidas por quemar un patrullero afuera de la unidad de flagrancia, como bien nos ha comentado Andrea, porque lo que hicieron fue este enfrentamiento con la policía, terminaron grafiteando, destruyendo, rompiendo los parabrisas, los vidrios y finalmente incinerando a este patrullero policial. Las fuerzas del orden en su cuenta de Twitter pues criticaron y cuestionaron este tipo de acto vandálico. 11 personas detenidas, jóvenes entre ellos la gran mayoría, como parte de esta protesta que parecería entonces que ya no se está tornando tan pacífica como en un inicio está. Gracias producción, ahí estamos viendo en video, Carolina, una gran presencia de manifestantes. Ahí vemos cómo estaban rompiendo completamente los vidrios, ya no había policías, nos comentan que no hubo policías heridos por este incidente en particular. Pero bueno, eso lastimosamente se desvirtúa el eje central, ¿no? Por supuesto. Así es, y aquí es cuando nos damos cuenta lo que viene también detrás de esta protesta. Lamentablemente, como bien lo has dicho, una protesta social que es totalmente legítima, se desvirtúa con hechos como estos. Ustedes lo están viendo, la destrucción de ese patrullero en las inmediaciones de esto es en la avenida Patria, en el centro norte de Quito, es lo que podemos ver. Sin embargo, no es el único incidente que se registró el día de ayer. También hubo, además de agresiones a uniformados, agresiones a periodistas. Fundamedios, que ha venido reportando esto, ha hecho un conteo de al menos 7 periodistas que han sido agredidos en diferentes puntos del país durante la jornada de este martes, algunos en la ciudad de La Tacunga, también en la provincia de Bolívar, otros aquí en la ciudad de Quito. Estos algunos de los incidentes que hay. Esta es una agresión que se registra de uniformados que la Policía Nacional publicó en su cuenta de Twitter sobre agresiones a uniformados que se dieron en las manifestaciones, y ellos también hacían un llamado respecto a la ilegalidad y exacto a cómo se está haciendo cómo se está desarrollando estas manifestaciones. Pero no sé si tenemos, producción, el video en donde se ve también la agresión que sufrió un periodista en La Tacunga, en las afueras también me parece, de la Fiscalía de Cotopaxi, Sí, creo que es la base aérea. La base aérea de Cotopaxi, en donde estaba cubriendo evidentemente el traslado del dirigente indígena Leonidas Diza, y hubo esta agresión por parte de la policía que a mí realmente me ha dejado perpleja, porque fue realmente violenta la agresión de la policía hacia nuestro colega periodista, con quien nos solidarizamos también desde esta mesa de trabajo. No sé si tenemos las imágenes, ahí las tenemos. Ahí se puede ver a los policías agrediendo a uno de nuestros colegas periodistas, que le da un patazo también en la cabeza, para quien nos escucha en Pública FM y no lo puede ver. Ahí estamos mirando este video de cómo se agrede a un periodista. Pero ya hay un comunicado de la Policía Nacional sobre este hecho, en donde aseguran que se inició un proceso administrativo. Sí, justamente la policía ha dicho que van a hacer toda esta investigación para determinar responsabilidades por este acto, el cual también condenan, porque están agrediendo a una persona que estaba realizando su trabajo. El procedimiento policial está sujeto a evaluación y control, pues garantizamos, dice la policía, la transparencia de nuestra institución. En este caso puntual, se tomarán los correctivos correspondientes, que podría ser entonces una sanción a los involucrados. 13 casos de periodistas o de medios de comunicación afectados, como lo has dicho tú, en 3 provincias del Ecuador. También hay policías, pero sin embargo, lo que ha dicho Fundamedios es que se pide a la Policía Nacional que garanticen la labor periodística durante las marchas. Compañeros, yo les comento que el lunes que salí al Colegio Mejía, no fuimos agredidos físicamente, pero sí recibimos insultos de personas que, por ser periodistas y por estar haciendo nuestro trabajo y porque no les guste lo que a veces uno debe comentarle a la gente, porque le damos todo un plano de lo que sucede, no estamos dando opinión, damos hechos, no a todo el mundo le gusta y la gente insulta, y en otras ocasiones puede llegar a agredir. Así que creo que nos sumamos al mensaje de
permitamos que los periodistas también puedan trabajar libremente y sin esta presión y este miedo de ser agredidos. Así es, el respeto y la consideración muy importante para el trabajo que todos desempeñamos. Nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, ya regresamos con más información cuando son las 7:29. Esto Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen esta mañana. Ahora les contamos que un grupo de hombres fue detenido en la ciudad de Guayaquil por intentar saquear un local comercial en el suburbio de la ciudad. En varios puntos de la urbe, los comerciantes cerraron sus negocios frente a rumores y temores de saqueos. Veamos. Saqueo, señores, saqueo en el centro de Guayaquil. El temor se apoderó de los comerciantes y transeúntes de varios puntos de Guayaquil, en donde se registraron intentos de saqueo. En redes sociales circulan los videos que dan cuenta de la situación registrada en el segundo día del paro nacional, durante el cual muchos comerciantes de la urbe porteña decidieron cerrar sus negocios por precaución. La gente está cerrando los locales, ahí ya relajo acá en el mercado central, compañero. Los intentos de saqueo se registraron en la comuna Jambelí, la comuna de Libertador y la comuna La Entrada, mientras que en la isla Trinitaria se reforzó la presencia policial. La Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil confirmó la detención de un grupo de hombres que intentó robar un local comercial en la calle 27 y Rosendo Áviles, en el suburbio de la ciudad. Carolina Basante, Noticias 7. Así es, como ustedes pudieron ver en el reportaje, se hizo en base a muchos de los videos que estaban circulando en redes sociales por el temor que estaba en la ciudadanía respecto a estos intentos de saqueos. 10 hombres fueron detenidos de acuerdo a lo que se publicó oficialmente, que intentaron saquear un local en el suburbio de Guayaquil. Estos 10 hombres ya están puestos a las órdenes de las autoridades, pero además la alcaldía de Guayaquil emitió luego un comunicado señalando que en puntos estratégicos de la ciudad, unidades y agentes Pumas trabajan en conjunto con la Policía Nacional para evitar saqueos, sobre todo en los puntos como la Bahía, que son más comerciales y que justamente ahí es donde, por el temor y los rumores de intentos de saqueos, desde el mediodía de ayer empezaron ya a cerrar sus locales los comerciantes. Específicamente 170 uniformados del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano están ya desplegados en la Bahía, este sector comercial de la ciudad de Guayaquil, para evitar estos saqueos. Además, del municipio, como bien lo has dicho, ha dicho que se va a vigilar por medio de estas cámaras que se tiene ya en toda la ciudad para estar alerta de los puntos en donde se generen estas amenazas de saqueo. Lo que se presume es que este tipo de actos no tienen relación alguna con las protestas sociales y con estas manifestaciones, la movilización nacional, como es el nombre específico de lo que estamos viviendo en estas 3 jornadas aquí en el Ecuador. Lo que sucede en Guayaquil es que hay estos grupos de personas que se están aprovechando de la situación y de que la policía tiene en la cabeza controlar las calles y las avenidas y los accesos a las ciudades para saquear. Esto está pasando principalmente en Guayaquil y en otros cantones de la costa. En el Triunfo también vimos que sucedió, en Quito no se ha producido, en Durán también, y el problema es porque como los encuentran con las manos en la masa literalmente, con armas de fuego también, y los locales empiezan a cerrar. Veía que una gasolinera muy conocida en el sector de la Trinitaria, en el sur de Guayaquil, tuvo que cerrar a las mediodía, casi 2 de la tarde, porque decían no tenemos la seguridad de que podamos estar trabajando libremente. Entonces esto está provocando que en Guayaquil el sector comercial se vea afectado, pero no por el tema de las protestas, sino por estos saqueos que, una vez más lo reiteramos, aprovechan de la situación que pasa en el país. Y justamente las imágenes que estábamos viendo hace poco eran una de las principales avenidas de Guayaquil y era muy temprano, el mediodía ya se podía percibir todos los locales cerrados. Esto es en Isla Trinitaria, si no estoy mal, en donde también ustedes pueden ver las imágenes como los policías, además de perseguir a los que están intentando saquear, pues los comerciantes también ya cerraron sus puertas desde muy temprano en la mañana. Estos fueron los 10 hombres detenidos en un intento de saqueo. Son las 10 personas que están puestas a órdenes de las autoridades ya. Ahora les contamos, amigos, que en el complejo judicial en el norte de la ciudad de Quito se produjeron 2 amenazas de bomba, provocando la suspensión de la audiencia de habeas corpus. Y qué coincidencia, ¿no?, del ex vicepresidente Jorge Glass. Ambas alertas se dieron el día que estaba convocada la audiencia. ¿Qué les parece? Así es, ayer se cerró, tenemos una nota, no sé si me confirma el productor.
Bueno, pero para comentarles, ayer en la mañana se cerraron las vías alrededor de este complejo judicial que queda en la Amazonas, en una parte céntrica de la ciudad de Quito. Sin embargo, no precisamente por las movilizaciones. A las 8:30 estaba citada, fijada la hora de la audiencia para habeas corpus, que es lo que se está intentando con el ex vicepresidente Jorge Glass, que se lo deje en libertad. Sin embargo, fue suspendida y fue reinstalada a las 12. Media hora después, nuevamente una alerta de alarma hizo que se suspendiera y ahora mismo se tiene fijada una nueva fecha y me parece que se realizará de manera virtual para que no sucedan nuevamente estos percances. Yo fui en la tarde al complejo judicial para ver cómo estaba la situación. Había policías, pero ya a las 3 de la tarde más o menos lo que me comentaron es que no hubo artefactos explosivos. Sí, la amenaza, la alerta para evacuar a todas las personas, porque ese es el protocolo, lo que indica es que tienen que salir, pero no encontraron ningún tipo de explosivo y fue para poder postergar lo que era supuestamente, postergar esta audiencia que tenían sobre el caso de Jorge Glass. Lo que sí se encontró hace un mes fue en ese mismo lugar y ahí sí explosivos que estaban en el baño, que eran cuando había la audiencia del ex abogado Harrison Salcedo, que también fue abogado de Glass. Muy bien, 7:38. Nosotros ahora hacemos un contacto telefónico con el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien ya se encuentra conectado. Muy buenos días, alcalde. Gracias por este espacio. Cuéntenos un poco cuál es la situación de la ciudad hasta ahora. Gracias por la entrevista. Es muy buenos días, alcalde. Probable que pudiéramos tener alguna dificultad porque estoy trasladándome al ECU 911. Con respecto al tema que usted me consulta, estamos articulando con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional todas las actividades a efecto de que podamos desenvolver las actividades en Quito en el marco de la normalidad. Tenemos la satisfacción de manifestar que tenemos garantizado el servicio, la prestación de los servicios básicos del agua potable. La Policía Nacional y los agentes metropolitanos están custodiando las plantas de tratamiento. Los mercados están atendiendo con normalidad en los horarios que corresponden. Tenemos abastecimiento total en este momento. La carga pesada llegó al mercado mayorista el día de ayer, de tal modo que mercado mayorista y los 54 mercados atenderán en el horario normal. La empresa de transporte está prestando el servicio igualmente con normalidad en aquellos sectores en donde hay ciertos cierres de vía, también se está prestando el servicio. Y con respecto a la basura, estamos haciendo la recolección en los horarios y frecuencias que corresponden. Ahí sí hay que reconocer, alcalde, Santa Rosa, que no está dentro del distrito metropolitano de Quito, y hay uno que es en Hualo, en donde sí se nos dificultan las actividades, y obviamente el del sur no está en el distrito, pero impide el paso a la gente que quiere trasladarse a la ciudad de Quito. Alcalde, buenos días. Quisiéramos confirmar el ingreso de personas de otras provincias hacia la capital y si hay ya un número estimado de cuántos han ingresado a la ciudad. Como lo ha dicho el alcalde Santiago Guarderas, tenemos un poco de dificultad. Lo que nos ha informado es que se está trasladando hacia el 911, en donde se realizará esta vigilancia por medio de las cámaras. Lo que ha dicho es que se está garantizando el servicio de agua, además del servicio de transporte. En algunos lugares está cerrado, lo que habíamos conversado también aquí, los cierres viales, tanto en Santa Rosa, que no pertenece al Distrito Metropolitano de Quito como en sí, pero también el cierre vial en el sector de Hualo. Usted tome las debidas precauciones porque entendemos que desde el redondel de Zambisa hasta Hualo, es decir, la entrada a Llano Grande, Llano Chico, y esta vía que conduce también a Carapungo en el norte de la ciudad se encuentra cerrada actualmente. Nosotros reiteramos información del municipio de Quito. El pico y placa para este día está suspendido, es decir,
todos los carros pueden circular hasta nueva orden desde el Cabildo Capitalino. Y una cosa muy importante que también ha manifestado el alcalde al inicio de su intervención es precisamente que ya se está trabajando en conjunto con la policía y las Fuerzas Armadas para trabajar una estrategia precisamente de seguridad, que por supuesto es una estrategia interna que no se va a revelar públicamente, pero que se está dando en estos momentos para precautelar la seguridad de los ciudadanos y evitar sobre todo que se den situaciones como las que lamentablemente se vivieron ayer en la ciudad de Quito y en otras ciudades, sobre todo de la Sierra Norte, del Centro Norte. Y es importante destacar entonces a nuestros amigos televidentes que mantengan la calma, que estén informados en las fuentes oficiales y que por supuesto estén pendientes de cómo se van desarrollando estos hechos. Carolina. Así es, pues y ahora nos vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7. Siete de la mañana con 45 minutos, amigos televidentes, atención. El Ministerio de Salud reportó un nuevo caso sospechoso de la viruela del mono en la provincia de Pichincha. Se espera entonces que en los próximos días el INSPI, que es el organismo principal que dará precisamente los resultados, se pronuncie al respecto. El 14 de junio, la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que se tiene un nuevo caso sospechoso de viruela del mono reportado en la provincia de Pichincha. Según las autoridades, el caso fue detectado el pasado domingo 12 de junio en el hospital del Cantón Cayambe. Tiene síntomas que podrían ser sospechosas de que el caso podría ser positivo. Se trata de un paciente joven que no ha registrado ningún viaje al exterior. Pero como ustedes saben, en algunos países del mundo no necesariamente tiene que haber el nexo epidemiológico para que se presenten estos casos. Este es el segundo caso sospechoso de viruela del mono en el país. Las muestras ya fueron tomadas y enviadas al INSPI para ser descartado o confirmado el caso. Y también nos hemos puesto ya en contacto con el CDC para que puedan genotipificar el tipo de virus de ser positivo. Garzón explicó que los contactos cercanos fueron aislados y se está determinando el cerco epidemiológico. Manuela Bedón, Noticias 7. Pues este es el segundo caso que se registra. Recuerden ustedes que el primero es de un hombre que también en Quito había viajado a África y él tenía también síntomas de viruela del mono. Esto fue descartado. Ahora se está analizando este caso del joven que, según han dicho las autoridades, no ha tenido salidas al extranjero. Se ha hecho ya también cerco epidemiológico. Recuerden ustedes que existe una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud por el incremento de estos casos, que no es una enfermedad que no es nueva. De hecho, esta fue descubierta en 1958, pero los casos generalmente solamente se registraban en África, en donde viven los animales que usualmente contagian a los humanos. Ahora, el contagio entre humano no es común, pero sí se da y se ha expandido hasta ahorita a Sudamérica. La distancia pueden imaginarse, y es por eso que ha despertado la alerta. Gran Bretaña es el país que mundialmente registra el mayor número de casos. Ahora nosotros estamos analizando ya este nuevo caso posiblemente sospechoso. Pero ¿qué ha pasado desde el Ministerio de Salud Pública y qué decisiones se han tomado? La primera es aislar a los contactos o con quien ha tenido contacto este joven que ahora mismo tiene sospecha de haber sido contagiado de esta viruela del mono. Pero como bien lo ha dicho Carolina, él como no ha viajado a zonas en donde se ha registrado casos, lo que está haciendo también el Ministerio de Salud Pública es investigar cómo pudo haberse contagiado. Lo que ha dicho textualmente la ministra Jimena Garzón, y aquí abro comillas, es que en algunos casos se ha visto que no necesariamente tiene que haber un nexo epidemiológico. Por eso estamos investigando tanto de la parte del contacto epidemiológico como del diagnóstico, que es la extracción del material de las vesículas para determinar si se trata o no del virus. Recordemos que es solo una sospecha. Y para finalizar este tema, el 23 de junio está convocado, la OMS va a convocar a una sesión para analizar si esta viruela del mono deja de ser considerada una enfermedad de menor alcance y se convierte en una pandemia como lo es el COVID-19, porque a escala mundial 1.600 casos están confirmados, hay 1.500 sospechosos, en Ecuador solamente 2, pero 1.600 en todo el mundo. Por eso
parecería que el 23 de junio podremos conocer si se convierte o no en una pandemia. Se está trabajando en la vacuna. En este momento no se ha confirmado una vacuna para humanos frente a este virus. Sin embargo, ya se está trabajando y también es importante que se precautele sobre todo la salud y seguridad de los más pequeños, de los niños. Vero y compañeros y amigos televidentes nos confirman que el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, está de nuevo conectados con nosotros. Alcalde, buenos días, usted nos está escuchando. La pregunta que le hice inicialmente cuando hubo antes del corte de la transmisión. Se ha hablado de que hay personas que están ingresando a la ciudad que vienen de otras provincias, principalmente de Cotopaxi. ¿Es esto verdad? ¿Cuántas personas están en la ciudad, alcalde? Gracias, hemos retomado la señal. Aquello no es verdad. Más bien, el día de ayer hubo ingreso de unas 4 camionetas que lamentablemente no fueron detenidas en la parte externa de Quito, es decir, en Machachi. Lograron entrar, pero inmediatamente la policía les hizo regresar. Aquí no tenemos ninguna, presencia de camionetas, porque además eso está prohibido por la ley, y lo que estamos haciendo es más bien conversando, definiendo con las fuerzas del orden a efecto de que podamos abrir las vías que están cerradas y que impiden el que se trasladen fundamentalmente los productos desde el sur del país. Alcalde, buenos días. Carolina Basante le saluda. Mi pregunta es respecto a las estrategias de seguridad. Ayer justamente la CONAIE hablaba de radicalizar la protesta. Hoy ya vemos que hay y que existen mayores tragos para ingresar a Quito, para trasladarse, por ejemplo, desde los valles hacia la ciudad capital. ¿Cuál es la estrategia por parte del Cabildo Capitalino para evitar que ocurran hechos lamentables como lo que pasó en octubre de 2019? Bueno, tenemos algunos cierres de vía. Diría yo, el más importante en Gualo, el otro está fuera del distrito metropolitano, es en Santa Rosa. En eso estamos justamente actuando con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que quien tiene la competencia en estos temas son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y nosotros estamos contribuyendo con la maquinaria municipal a efecto que podamos retirar todos los obstáculos. Pero esto obviamente lo está haciendo la Policía Nacional de acuerdo con las políticas que tienen para quitar estos obstáculos en la vía. Alcalde, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría a la población de la ciudad de Quito, sobre todo para que pueda mantener la calma, para que pueda dirigirse a sus lugares de trabajo, para que exista una normalidad, entre comillas, y sobre todo para precautelar la seguridad de los ciudadanos? Si es que se han establecido canales también de asistencia o ayuda inmediata y sobre todo para que la gente esté mucho más tranquila. ¿Qué es lo que usted recomienda? Justamente lo que usted señala, pedirle a la ciudadanía que mantenga la calma, que lamentablemente a través de redes sociales se pasa una serie de videos que corresponden al año 2019, son falsas noticias. La ciudad está tranquila, está controlada, las fuerzas del orden están actuando, nosotros estamos coordinando en lo que son nuestras competencias, el agua potable, todos los servicios básicos de los productos, los tenemos con normalidad, el transporte público, hacemos el servicio, únicamente suspendemos en aquellas circunstancias especiales en que puede ponerse en riesgo la seguridad de los usuarios, pero pedirle a la ciudadanía que únicamente se informe a través de los canales oficiales que en Quito las actividades, obviamente hay estas circunstancias que se presentan de manera irregular, hay un derecho a la protesta siempre y cuando sea de manera pacífica, no violenta. Señor alcalde, y en ese sentido, en las manifestaciones pacíficas, entendemos que hace unas 2 semanas aproximadamente se aprobó esta ordenanza en donde se ponen sanciones a quien agreda al bien público. ¿Se ha tenido tal vez registro de personas que han agredido al bien público en estos días de movilización? Y además quisiera preguntarle qué ocurre con las instituciones municipales. ¿Se adherieron a esta decisión del Ministerio de Educación de tener la virtualidad? Sí, a ver, en cuanto a esta última pregunta, para que quede claridad, el Ministerio de Educación dispuso que no haya a partir de este día clases presenciales,
que sea a distancia a través de los mecanismos virtuales tecnológicos. Esta es una disposición que rige también a las unidades municipales. Por consiguiente, nuestros estudiantes están recibiendo sus clases por vía telemática. Esta medida se mantendrá hasta que el Ministerio de Educación, ente rector, disponga lo concerniente. Y con respecto a las otras situaciones, nosotros estamos actuando de conformidad con la ley, utilizando y aplicando los procedimientos administrativos correspondientes. Lo que sí tiene que comprender la ciudadanía es que en momentos en que hay cierre de vías, en donde hay gran cantidad de personas, es en ese momento difícil de aplicar, es decir, no es que el agente metropolitano puede acercarse y decir, tome señor, le notifico. Usted comprenderá que hay situaciones en que los manifestantes toman espíritu de cuerpo, se vuelven agresivos, pero están identificados y se van a aplicar las sanciones respectivas. Alcalde, usted nos ha dicho que el transporte urbano funciona con normalidad, opera tranquilamente, con total normalidad. Sin embargo, ha habido cambios en los horarios, porque nos damos cuenta que en la mañana funciona el trole de la Ecovía, luego en la tarde hay modificaciones para que la ciudadanía pueda conocer cuáles son las rutas alternas que se están aplicando o la estrategia para evitar que la movilidad se vea afectada por estas movilizaciones. Sí, lo que hacemos es a través de los canales oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito, es inmediatamente en cuanto se produce alguna situación irregular de cierre de vía, la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de los canales, identifica las vías alternas y apoya en los desvíos correspondientes de tal manera que fluye el tráfico. Naturalmente no podemos anticipar y decir en esta zona vamos a tener las vías alternas, sino en cuanto se produce, porque son distintos lugares, a veces son 10 personas, 15 las que se utilizan, luego se retiran y por consiguiente la Agencia Metropolitana, que está haciendo un control en todo el distrito metropolitano, anuncia los desvíos correspondientes para que la ciudadanía pueda movilizarse. También vale la pena que sepa la ciudadanía que a partir de hoy el pico y placa está sostenido, por lo tanto todos los vehículos pueden circular, hay una libre circulación en el distrito metropolitano de Quito. Muy bien, muchísimas gracias al alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por este diálogo aquí con nosotros en Noticias 7. Tranquilidad a la ciudadanía, ya están todos los servicios garantizados y sobre todo el respaldo a las protestas pacíficas. No se va a tolerar la violencia o la agresión a los bienes públicos y ni hablar, por supuesto, a las personas. Hacemos una pausa y regresamos con más, amigos. Bueno, y para finalizar queremos hacer una actualización de las vías que están cerradas. Yo les voy a hablar de las vías cerradas en Loja y Zamora Chinchipe que ha publicado el ECU 9111 de esta jurisdicción. Mucho ojo a las personas de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Están cerradas la Loja Saraguro en el sector Senén, Santiago, Las Chorreras, San Lucas, Pichic, San Vicente, Sinnicapac, Paraíso de Selén. También la vía Saraguro-Yacuambi, Igualel, Churik y Bamba. Así es, el ECU 911 también ha actualizado las vías cerradas en otras provincias y les vamos a decir aquí, ponga mucha atención. Quito, Machache está cerrada por aglomeración de personas, asimismo la LOAG Santo Domingo, la Intervalles Ruta Viva cerrada por aglomeración de personas en el sector de Togya, Cusubamba, Cayambe cerrada a ingreso al Cangagua por aglomeración de personas. Además, la Tabacundo Cajas y ahí también está, reporta el ECU 911, el Chaco Lago Agrio está cerrada, pero esto, como sabíamos, por la pérdida de un tramo de la mesa de la vía en el sector de San Luis. ¿Cuál más está cerrada a esta hora de la mañana? Coca Loreto en el kilómetro 7 por manifestaciones es lo que ha reportado a esta hora el ECU 911. Lo mismo en Cotopaxi, la Tacunga La Maná, la Tacunga Quito y la Tacunga con el límite provincial con Tungurahua están cerradas y reiteramos el tema de las clases y nos ayuda producción con el cuadrito para poder ver los cantones una vez más, que ahí está perfecto. Clases a distancia, no están suspendidas, lo que se busca sean virtuales. En Pichincha, Pastaza, Cotopaxi y Bolívar, ahí usted tiene la información de cuáles son. Sin embargo, en otras provincias y en otras ciudades también se puede aplicar según los incidentes que se van suscitando durante toda la jornada.
Correcto, compañeros. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta emisión especial, por cierto, informativa que hemos mantenido con ustedes. Les invitamos entonces para que estén pendientes de los microinformativos que vamos a tener durante el día, si es que la información lo amerita, y también en la noche estaremos en vivo y en directo con ustedes a las 19 horas. Que tengan un feliz día, muy buena jornada para todos.